Hola, cordial saludo. Somos Cívica Televisión con 183,000 hogares abonados, además de nuestras plataformas en YouTube, nuestras plataformas en Facebook, en YouTube Cívica Medios en mayúscula, igualmente en Facebook Cívica Televisión, Cúcuta 7 días, y de la misma manera nos pueden ver en el fanpage de quien les habla, de Don Amaris Ramírez París. Hoy he invitado a un hombre que ha sabido mezclar su vida profesional con su vida espiritual, su vida profesional con sus éxitos familiares, su vida profesional con la música, con escribir. Un hombre entregado a Dios y a la Virgen. Hoy les traje un amante de la Virgen María, a un gran señor, a un gran ser humano. Estoy con Albeiro Arévalo. Hola, Albeiro. Doctor Don Amaris, ¿cómo está? Usted ama mucho a Mamita María. Amén, así es, sí señor. Amamos mucho a Mamita María. Tenemos que amarla. Sí. Ahora, Albeiro, coménteme un poco sobre su vida familiar, su arraigo familiar. Ahorita vamos a hablar de que es abogado, dirige abogados, que ha tenido profesiones, diferentes especializaciones en su profesión, pero primero vamos a empezar por lo más importante, lo humano y familiar. Cuénteme de su arraigo familiar. Bueno, yo nací en este departamento, por gracia de Dios, en un municipio muy popular, el municipio de Ábrego, pero muy tempranito, a eso de 3, quizás 4 años, mis padres tuvieron la necesidad de venirse de Ábrego para Cúcuta. Cuando usted tenía 3 años. 3 años, sí, por temas de violencia, también por temas económicos, y entonces arraigaron acá, en Cúcuta. Concretamente en el barrio que aún conserva su nombre, el barrio La Primavera, ubicado en la ciudad de La Juana Atalaya, casi que a la salida de Cúcuta para el municipio del Zulia. Sí. Ahí estuvimos todo el tiempo, no cambiamos de barrio, estuvimos nuestra infancia, estudiamos en la ciudad de La Juana Atalaya, nuestra primaria, nuestro bachillerato, y pues a propósito de ese barrio, en este momento es válido decirlo, de pronto anticiparme un poco, estoy escribiendo una novela que se llama La Primavera del Hambre. La Primavera del Hambre, por el barrio donde vivió ahí en La Primavera. Y ahí vivió de los 3 años hasta que... Hasta básicamente los 17, que se terminó el bachillerato, y de ahí en adelante pues me fui a hacer curso. ¿Me recuerda dónde estudió bachillerato? En el Colegio Departamental Integrado Juan Atalaya. Ahí en el margen derecho. Así es. Muy bien. ¿Le quedaba, y qué se iba a pie? Bueno, a ver, es bastante anecdótico, porque al comienzo a pie, pero pues el tema fue muy complejo. En el caso mío es un caso, pues yo digo, un poco particular actualmente, pero si uno retrocede es un caso que mucha gente se va a ver reflejado, porque pues, a ver, mis papás pues mi papá aprendió casi que a escribir casi que solo. ¿De adulto? Sí, ya de adulto, por la necesidad de trabajar en construcción cuando llegó acá, que era lo único que había. Era constructor, maestro. Sí, maestro de obra, empezó como ayudante, después albañil, luego maestro de obra, y después se aventuró a hacer su primer tanque aéreo, su primera casa, y bueno, ahí, pero no fue fácil para él. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1980, por ahí más o menos, 81. Entonces, ¿qué ocurrió?
No se conseguía trabajo tan fácil. Luego, pues mi mamá dedicada al hogar tampoco tenía. ¿Cuántos hermanos? Yo soy el único hijo varón de 5 hermanos. O sea, 4 mujeres. 4 mujeres. Su mamá criando en la casa 4 mujeres a un hombre y su papá echando palustre. Sí, pero no conseguía trabajo. No conseguía trabajo. Entonces, a la edad de 12 años, mi mamá ya había conseguido trabajo. Ella trabajaba ya no existe la mezquita, pero existía por la Avenida Libertadores. Sí, el restaurante La Mezquita, restaurante árabe. Y ahí ella le comentó al propietario, que era un señor llamado Chauqui Ibrahim, y entonces que si yo podía ir a cuidar carros. Entonces, sí, me aceptó. ¿Y se venían en bus con su mamá de Atalaya? Veníamos ¿Dónde se bajaban? En bus. Porque la Libertadores quedaba... No, había que tomar 2 buses. Sí. Había que tomar 2 buses, bajarnos en el Parque Nacional, sí, el antiguo Parque de la Bola, y ahí tomar otro bus para los patios. Entonces nos bajábamos ahí en la cuarta y empezábamos a caminar porque no había... Tenían que caminar hasta las 0,4 cuadras y luego como 4 cuadras, como 12 cuadras, todos los días. Pero usted trabajaba, entonces, ¿cómo hacía para estudiar? Exacto, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, me tocó cambiar de jornada, entonces yo llegaba, yo estudiaba en la tarde, me tocó cambiar para la mañana, entonces me pagué para la mañana. Ya estaba en el colegio, ¿no? Primero de bachilleratos. Entonces pasé a la mañana. Yo me iba a trabajar a las 3 de la tarde. Me iba a trabajar. Trabajábamos de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Cuidando carros y su mamá... en la cocina. En la cocina. Entonces hasta la 1 de la mañana, pero oye, el transporte... que su mamá invite a comer comida, ¿no? Eso. Sí, entonces en tanto llegábamos a la casa, perfectamente podíamos llegar a las 2, 3 de la mañana, pero sí, a las 5:30 ya teníamos que estar saliendo para el colegio. Es decir, yo llegaba... dormía 2, 3 horas diarias. Exactamente, todo el bachillerato. El bachillerato. Entonces me tenían mucha consideración en el colegio. No, pues no me regalaban notas, pero sí me esperaban, suavizaban el paso por el colegio. Un bonito mensaje para los que hoy en día se quejan por todo, estudiantes de todos los estratos que se quejan por todo, pero también un bonito recuerdo para mucha gente o alguna gente que le tocó como Albeiro Arévalo. Y también un reconocimiento para los que hoy en día les toca hacer lo mismo. Tal vez no tan tenaz, pero la vida es una vida de lucha, estimado Albeiro. Así es. Entonces así usted trabajaba, se gradúa en el colegio y de ahí termina el colegio y usted ve la policía como una solución. Pues a mí me llamaba realmente la atención era el ejército. ¿Se acuerda, doctor Don Amaris, que cuando meses, quizás 2 meses antes de terminar el colegio, hacían las famosas brigadas, el ejército, sí, y lo concentraban a uno en la Toto Hernández, los de 11, entonces empezaban a seleccionar. A mí me gustaba el ejército y yo me regalé para ir al ejército. Le dije al sargento, yo quiero ir, no, espere la balota. Y resulta que saqué la balota blanca, la que queda exonerado. Sí. Pues no, pero yo quiero ir. No, ya, esa fue su oportunidad ya. Entonces, ni siquiera hablé con el capitán. Entonces yo fui a hablar con el capitán, dijo, no, usted está muy flaco, no lo podemos llevar. Entonces, el ejército ya no fue. Pero sí la policía. Pero después entonces, bueno, yo seguí trabajando. O sea, terminé el bachillerato y seguí trabajando. Sí. Y entonces, claro, ya tenía 16, ya iba para 17, ya estaba en los 17, y uno a esa edad, uno lo que quiere es lo que está de moda, y lo que estaba de moda era el joven con su motocicleta GN, sí, 250, entonces yo empecé a ahorrar, y ya tenía 1.500.000 pesos para comprarme la GN. Y estaba esperando la oportunidad para ir. Y un buen día iba para la casa, ahí en la redoma San Mateo, y vi
un letrero grandísimo, un letrero promocionando la policía y que decía, usted también puede ser policía. Digo, ese soy yo. Me están hablando a mí. Sí. Entonces uno acostumbrado por allá a hacer pilatunas de niño, Que en ese escondiéndose momento no era tan cercano a la iglesia. No. En ese momento uno no tenía una vida espiritual. Sí. Realmente no tenía una vida espiritual. Pues uno de pronto sí hacía el Padre Nuestro, de pronto cuando se moría alguien en el barrio que hacían un rosario, entonces uno por ahí por ir a tomar tinto, hacía un rosario. Pero no era más una vida espiritual. Y ¿no? es que antes se velaban en las casas, ya casi no. Le iban a la casa y daban tinto. Además también contrataban a la que rezaba el rosario, pero también a veces era chistoso, a veces contrataban a los que lloraban. Sí. Una que llorara duro. Entonces también, bueno, entonces usted entra a la policía ¿en qué año aproximadamente? Bueno, eso fue 94, pero después de que vi el aviso, pasaron 8 días y ya estaba rapado en Tuluá Valle. ¿Verdad? Fue rápido el proceso. Eso fue- Necesitaban policía, en ese momento estaban Eso ampliando fue la rápido. policía. Pero la decisión fue difícil, porque había que costearse el equipo. Sí. Sí, no valía como ahora, pero sí había que costearse. Pero entonces, o compro la moto, o compro el equipo. Entonces, Compró el equipo. Compré el equipo. Chao GN. Sí, se fue la GN. Bueno, Así es. y ahí compra el equipo, se va y estudia, hay una academia de policía. En Tuluá Valle está la escuela número 5 de Policía General Santander, y hay un año haciendo curso. Hoy actualmente creo que se conserva el año, pero por necesidades del servicio a veces lo sacan de 6 meses u 8 meses. ¿Cuántos años estuvo en la policía? Yo estuve 14 años, 8 meses en la policía. O sea, usted no es jubilado de la policía. No me... Usted está 14 años y porque- 8 meses. Sí, no porque, y esto es bueno explicarlo, porque es que en esa época el nivel ejecutivo solamente era para aquellos, se pensionaban aquellos que cumplían 20 años con el 80% de pensión y 25 años de servicio con el 100%. Yo no tenía ni lo uno ni lo otro. Y ahora se jubilan muy jóvenes, ¿no? Sí, Porque es una carrera riesgosa. sí, ¿Qué fue lo más difícil de la policía? Bueno, ahí estábamos viendo unas imágenes. Lo más difícil de la policía eran la imagen que uno se encontraba en las estaciones de policía cuando íbamos a los apoyos. ¿Estas? Esas. Encontrábamos los compañeros calcinados, los compañeros sin vida en los escombros después de un ataque subversivo. Tiene que ser muy duro el impacto, ¿no? Sí, Muy duro. difícil. Lo veo afectado. No, claro. Sí, es que claro. es duro. Sí. Eso, había mucha bomba y mucha cosa, ¿no? En Vamos a hacer la cámara acá. En esa época, Joan, esté mirando usted el monitor, Joan, y el momento preciso también mete la cámara. No sé si tenga que explicarle también eso. ¿En esa época qué? En esa época era una época muy difícil en Colombia, ¿no? Y yo estaba en la SIJIN de Cundinamarca, y la SIJIN de Cundinamarca era el grupo de lanza para los apoyos, es decir, podían haber 5 contraguerrillas, se estaban tomando Quetame, Caparrapí, Topaipí, pero las contraguerrillas no avanzaban si la SIJIN no iba adelante. Entonces nosotros llegábamos adelante y éramos los primeros que recibíamos el fuego nutrido de la subversión. Tenaz. Y abríamos el paso para que llegara la contraguerrilla. ¿Cuántas veces, o se le perdió la cuenta, sintió usted que iba a morir? A ver, Gracias pues a Dios en el imagínese- momento era soltero, ¿verdad?
O Sí, no sí, tenía sí, hijos, sí. sino cómo No, hubiera no, sido no, eso. no, No hubiera aguantado. soltero, Bueno, sí. usted, como cuántas veces al mes sentía que se iba a morir más bien? Eh, todos los días. En esa época, no sé ahorita cómo trabajará la policía, pero en esa época nosotros en la SIJIN, y estoy hablando de la SIJIN Cundinamarca, ¿no? Que la SIJIN Cundinamarca, pues ¿Qué es la SIJIN? la SIJIN es la seccional de policía judicial de la policía. Sí. Entonces, nosotros, como éramos unos jóvenes, 17, 18, 19, el que más tenía 20 años. Unos niños. Sí, ¿por qué? Porque es que nosotros fuimos el único curso de la policía, y lo puedo decir con certeza absoluta, el único curso de la policía que salimos graduados como investigadores de la policía. Los demás 500 policías que se graduaron con nosotros, se graduaron como patrulleros, pero nosotros nos destacamos porque sacamos las mejores notas dentro de los primeros 6 meses y ahí sacaron 2 secciones y esas 2 secciones eran los investigadores que iban a ir a todas las SIJINes. Entonces por eso nosotros llegamos a la SIJIN de forma directa como investigadores. Entonces llegamos ahí. Entonces ¿por qué digo todos los días? Uno se enfrentaba o se exponía todos los días porque cuando no era un apoyo a una estación o subestación que se estaba tomando la subversión, pues entonces era el procedimiento de ir a capturar a alguien, o era el procedimiento de un allanamiento que salía mal, un procedimiento del acompañamiento a la fiscalía. Entonces era muy difícil. Y de ahí su vocación por el derecho. Por eso termina usted estudiando Derecho, porque usted estudia Derecho luego en la Universidad Libre. Le ganó el Derecho, o sea, la carrera de Derecho a ser policía. Bueno, yo digo que, salvo algunas excepciones, todo policía quiere ser abogado. Todo policía quiere ser abogado. Porque hace parte del ejercicio de su profesión. Un policía tiene que saber cómo judicializar a la persona que vulnera el derecho penal. Sí. Entonces a uno le empieza a fascinar el tema de derecho, sobre todo el derecho penal. Muy poco abogado, muy poco policía termina siendo abogado civilista, administrativista o laboralista. No, termina siendo abogado penalista, porque ese es como su ADN. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 2000, estábamos en Cundinamarca, pero hay una situación muy compleja, porque dentro de la SIJIN Cundinamarca matan al jefe de la SIJIN. Nos mataron al jefe de la SIJIN en un procedimiento ahí algo irregular, algo penoso para la policía. Y el director de la policía ordena desvincular a todo el mundo. Entonces nos desvinculan a todos, todas las SIJIN, éramos alrededor de 300 uniformados, y pasamos a conformar todas las unidades de policía, pero ya uniformados. Y a mí me correspondió por allá en Albán, Cundinamarca, cuidar un cerro, y ya llevaba 1 año, y yo dije, bueno, estoy acá cuidando un cerro, y en lugar de cuidar un cerro, pues yo puedo hacer algo por mi ciudad, por mi departamento. Y pedí traslado para Norte de Santander. Y en esa época Norte de Santander también estaba muy violenta. Y claro, usted decir, quiero ir para Norte de Santander, era el visto bueno inmediato. De una vez, sí. De una vez. Entonces llegué acá en el año 99, en octubre, y yo dije, quiero ser abogado. Pero llegué a la contraguerrilla, y en la contraguerrilla no había oportunidad. La contraguerrilla. Pero estaban muy ocupados. Uniformados, sí, no. Tras de que en esa época era un delito pedir permiso para estudiar. O sea, los mandos oficiales eran muy, en ese aspecto eran muy negados. Pero yo dije, bueno, yo tengo la experiencia de la Policía Judicial de la SIJIN, voy a pedir traslado, vinculación a la SIJIN de acá. Pedí prestado una máquina ahí en el comando de policía San Mateo, hice
una pequeña cuartilla solicitando el ingreso y me vincularon. Como a los 20 días llegó el programa y llegué a la SIJIN. Ya estando en la SIJIN... Ya tenía más horarios. Claro, era más flexible, pero no tanto. Sin embargo, a uno no le daban permiso, Entonces, ya en la SIJIN para el año 2000, en febrero, me matriculé en la Universidad Libre. Entonces, ¿yo qué hacía? Como yo tenía un radio que había comprado en Bogotá, entonces me daban, yo salía de patrulla, yo ya era mando, yo ya era subintendente, y me daban 2 o 3 patrulleros en un vehículo, estamos hablando de que ya estaba en la SIJIN, Sí. entonces yo me pedía por lo general 2 o 3 patrulleros, le decía al sargento que me diera buena cantidad de gente y pedía el sitio de la Universidad Libre. Claro, el entorno. El entorno. Entonces yo le daba el radio oficial de la policía a la patrulla, a los 2 o 3 policías. ¿Y usted queda con Y el yo otro me radio? quedaba con el radio mío, que era de mi propiedad, pero tenía la banda, onda, la frecuencia. la frecuencia de la policía. Y así hacía. Cualquier Así cosa hacía. se salía de clase. Claro. Para ir a atender. No, eso era inmediato porque en esa época era Viper. Sí. Era Viper, entonces... Tráigame un Viper ahí para que la gente vea que es un Viper. Nosotros teníamos informantes, o sea, teníamos informantes en todos los barrios, en todos los sectores. Y al momento de un homicidio nos enviaban un Viper, un mensaje de ese. Para el que no sepa qué es un Viper, esto es un Viper. Aquí está en mi archivo histórico de elementos. Esto es un Viper. Es un aparatico donde uno llamaba a una central telefónica y ya no había celulares. Y la central telefónica, si quiere ponerlo más cerca, si quiere, la central telefónica mandaba un mensaje acá que salía el texto. Favor, salir ya porque hubo un allanamiento. Entonces usted salía. Un homicidio. Por favor, comuníquese con su mamá que está preocupado. Homicidio en Motilones. Sí, o no ha llegado. Eso salía porque no iba a celulares. Llegaba, esto vibraba o pitaba y llegaba ahí el mensaje. Bueno, usted tenía su Viper, entonces ¿qué pasó? Entonces nosotros teníamos informantes en toda la ciudad, en todos los barrios. Entonces nosotros incluso sabíamos que había un homicidio en tal barrio, casi que antes de que la uniformada lo supiera. Entonces, claro, había que salir, había que ir a hacer entrevistas, tomar elementos materiales con vocación probatoria y demás. Y sí, claro, o sea, la universidad, tras de una situación de esas, queda en un segundo plano. Lo primero era el cumplimiento del servicio. Sí. Y así estudié toda la universidad, de noche en la Universidad Libre. Bueno, y arranca usted a ser litigante. ¿Cómo arranca a ser litigante y cuál cree usted que sea el caso más importante que ha tenido como litigante mientras estuvo litigando? Bueno, yo pienso el caso... Albeiro Arévalo. Más importante... Un amante de la Virgen, hecho hoy abogado y gran gestor de servicio a los más necesitados a través del derecho. Ama a Dios y ama a la Virgen María. Amén. El caso más importante, no voy a mencionar el nombre del cliente, para la época cliente, porque no le pedí autorización, sí. Pero es un oficial de la policía, que incluso fue jefe mío, me regañó muchas veces, me corrigió también muchas veces, pero le aprendí mucho. Un oficial honesto, y yo fui el asesor jurídico de él en la SIJIN. Él era el jefe de la SIJIN y me nombró a mí como asesor jurídico. Incluso ese cargo lo creamos porque llegaba mucha tutela, mucho derecho de petición, mucha vinculación a habeas corpus, y yo ya iba en 3er año de derecho. Y yo le decía, jefe, mire, usted tiene que nombrar a alguien acá para que le filtre y le conteste todo eso, porque va a terminar por ahí con unos 3 días de arresto. Entonces, filtre todo eso. Y entonces me dijo, no, pues hágalo usted. Entonces, yo dije, pero yo tenía mi grupo, yo era jefe de grupo de armados ilegales.
entonces, y bueno, ¿y mi grupo? No, usted sigue con el grupo, o sea, me colocó la doble carga. Pero después fue tan complejo el tema que tuve que salir del grupo y me quedé como asesor jurídico de él. Pero después, pues yo me retiro y él está de comandante de otro departamento, comandante de él fue comandante de acá también de la policía, pero después fue comandante de otro departamento y estando como comandante de departamento le salió una orden de captura y él se presentó y lo trajeron acá, esposado, capturado y me mandó a llamar. Entonces, claro, imagínese esa situación de ser el jefe directo mío a pedirme el favor de representarlo judicialmente, de llevar el proceso penal, de llevar su defensa penal. No era un solo proceso, eran 4 procesos, de ley 600, muy complejo. Y bueno, de ahí pasamos a cuadrar honorarios y yo lo representé. Y eran procesos muy complicados, procesos de homicidio, de concierto para delinquir en la modalidad de conformar grupos armados ilegales al margen de la ley, en la modalidad de paramilitarismo y llevamos el proceso hasta el final. Afortunadamente... Fueron muchos años. Muchos fueron... Yo quiero conocer el proceso. Fueron muchos años, pero después de mucho usted logró demostrar que el que había sido su jefe era inocente y logró salir avante. Claro, una vez yo le pregunté, bueno jefe, ¿y usted por qué ese abanico de abogados que usted podía utilizar? Dijo, y le pregunté, ¿y por qué justamente a mí? Porque dijo, él era un alto mando de la policía, ¿no? Claro, un oficial superior, comandante de departamento. Coronel, ¿verdad? ¿O coronel más? full. Coronel full. Por antigüedad para general. Sí. Y ahí sucede el caso y usted logra demostrar que lo que trataron de montarle, creo que fueron los grupos al margen de la ley, quisieron montarle una historia que no era real y después de mucho esfuerzo y de muchas pruebas, usted le logró demostrar que era inocente. Claro. ¿Y qué le respondió a usted cuando usted le preguntó que por qué fue usted y no otro? Él se entrevistó con no voy a mencionar los nombres Tampoco, de esos abogados, pero dijo, porque este abogado de Bogotá, que tengo la plata para pagarlo, no me conoce. ¿Sí? Usted sí me conoce. Entonces usted no va a dudar de lo que yo le diga. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces yo logré demostrar que todo lo que se estaba diciendo en su contra, todos los testimonios eran falsos y utilizando una premisa, la premisa de la verdad por defensa, porque eso fue lo que se hizo en ese proceso, decir la verdad. Sí. Entonces, le colocamos a la teoría del caso la verdad por defensa y logramos demostrar que lo que dijeron los testimonios de cargo eran mentiras y era un complot en contra de él porque eso se politizó, eso fue un tema que había muchos intereses, no jurídicos, sino más bien políticos, en tratar de esconder la realidad que ocurrió en esa época con un chivo expiatorio. Pero en primera instancia se absolvió por el juez de conocimiento, luego apeló la fiscalía y se fue para el tribunal confirmó esa absolución y la fiscalía no conforme con eso casó el negocio, o sea que eso se fue para la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia nos dieron la razón. Bueno, ahora para ir ya cerrando esta entrevista, vamos a hablar de su paso por la Defensoría. ¿Cómo un policía termina estando en la Defensoría? Porque luego quiero hablar de su vida familiar y su vida espiritual. Terminemos la parte esta del derecho. ¿Cómo un policía termina siendo en la Defensoría? Carlos, tráigame un micrófono porque voy a traer el hijo menor aquí del Beira para que se siente conmigo porque se está aburriendo. Venga para acá, ¿cómo se llama?
¿Cómo? Jero, venga. Jerónimo. Venga, Jero. Venga, ese no es que quería, venga. Ahorita le vamos a traer un micrófono. Venga para acá. Siéntese aquí para que ha estado pendiente toda la entrevista. Siéntese aquí. Eso. Para atrás, más derecho. Eso. ¿Qué, Jero? ¿Bien o qué? ¿Cómo van las cosas, Jero? ¿Cómo se siente? Bien, ¿Sí? ¿Le ha gustado la televisión? Estaba ya mirando los equipos y todo. sí. Bueno, ya vamos con Jero también. Entonces, termina usted en la defensoría. Sí, bueno, en esa época, por el año 2013, la Defensoría necesitaba unos supervisores, en esa época se llamaban coordinadores, y pidieron unas hojas de vida, muchos abogados la enviamos, y nos llamaron, algunos nos entrevistaron, nos hicieron como un examen de más o menos lo que ellos necesitaban, y entre esas personas, pues por gracia de Dios me llamaron a mí y ya yo ingresé a la Defensoría como... ¿Ya cuántos años en la defensoría, Albeiro? 14 años. ¿Y es difícil pasar de la policía a la defensoría? Sí, es difícil porque el trato es diferente, ¿no? El trato Sí. es diferente. El trato de la policía es un trato más de choque, más de bota, más de como ordene, que ordena, en tanto que ya de usted tener un trato de esos, de un trato fuerte, de choque, a manejar 20 o 30 defensores públicos que son pues más longevos que uno, Sí. con mucha más experiencia en el litigio, con mucho más capacitaciones jurídicas y penales, pero también había que hacerles control de gestión, Sí. también había que supervisarlos, también había que exigirles, pero en esa medida de la cordialidad del abogado se ha podido hacer ese ejercicio de Y usted ha sido presidente del sindicato también. Pues, ¿O coordinador? Sí, yo fui presidente del sindicato. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el defensor público, siendo la materia prima del sistema penal de la Defensoría Pública, del Sistema Nacional de Defensoría Pública, es muy frágil, porque la vinculación es contractual, no es una vinculación Sí, por orden en de carrera. prestación de servicio. Exacto. Ahí Entonces, está la defensoría, ¿verdad? Esa imagen es de la esa defensoría. imagen es de la Defensoría. Entonces, El defensor público, para que uno lo sepa, es aquella persona que requiere un abogado y no se lo provee, no tiene los recursos para tenerlo, el Estado se lo provee. A ver, Jerónimo, siéntate acá. Corre, ¿qué le estaba diciendo a su papá? ¿Ah? ¿de qué quiere hablar, Jerito? Ahorita lo voy a hablar, tranquilo, Jero. Esta es la casa de los cucuteños, la casa de los nortesantanderianos. Hablamos de la vida interesante de las personas, pero si está el hijo también lo sentamos acá para que nos hable. Estamos viendo unas imágenes de la Defensoría, de la importancia de la Defensoría y de su gran labor que ha hecho usted en la Defensoría, Albeiro. Cerremos el tema de la Defensoría. Bueno, yo quiero destacar un caso de la Defensoría yo creo que si Dios me colocó una tarea en la Defensoría, yo creo haber cumplido esa tarea con un caso muy particular, y es que imagínese un subintendente con antigüedad para sargento, para intendente, llegó a la Defensoría con su esposa y su hijo, que estaría como Jerónimo, de 8 años, 9 años, llegaron a la Defensoría llorando los esposos, el hijo sin saber por qué. Y llegan allá y preguntando por un abogado penalista. El abogado penalista no estaba esa tarde y yo los atendí. Pues resulta que ese subintendente lo habían condenado y lo habían desvinculado de la policía. Estaba condenado y desvinculado de la policía de forma inocente, porque le habían tomado la cédula y habían hecho un contrato y habían hecho unos hurtos y un proceso muy complejo,
y lo notificaron a través, como era un proceso de ley 600 muy viejo, lo notificaron a través de una emisora. Y claro, él nunca escuchó esa notificación y nunca se enteró que tenía un proceso penal. Entonces, ¿qué pasó? Lo condenaron, nunca supo que lo habían condenado, y cuando se dio cuenta en los antecedentes, ya estaba con todos los recursos sin poder acceder a ellos. No podía apelar. Entonces llegó allá desvinculado de la policía, retirado de la policía, sin pensión y pendiente para que le libraran orden de captura para cumplir la sentencia. Entonces, lo que había que hacer ahí era muy sencillo. No había más recursos, era una tutela. Pero una tutela, yo le dije a él, esto le correspondería hacerla pues a un defensor público administrativista, porque es el que se encarga de hacer tutela. Pero como yo sé que los administrativistas son muy tendidos a temas de administrativo y no a lo penal, si usted me permite y me da el espacio, porque eso hay que hacerlo una buena tutela, deme 8 días. Y en 8 días le confecciono la tutela. Él accedió. Una tutela contra una resolución judicial o contra un fallo judicial es muy difícil. ¿Qué tumbarlo? Sí, es muy difícil. Entonces yo le dije, aquí lo que hay es que mucha oración, mucha espiritualidad y coloque la fe en Dios, no confíe en el hombre sino en Dios, y vamos a hacer la tutela. Y presentamos la tutela y afortunadamente se ganó. Entonces esa personita recuperó su vinculación a la policía, se recuperó el acceso a la pensión y naturalmente accedió a todos los beneficios que tenía como policía. Entonces eso fue un caso muy hermoso, de servicio, porque sí, no era fácil, era muy difícil al contrario tumbar esa sentencia judicial, y usted lo logró colocándole también la fe, él y usted al proceso. Ahora hablemos de su familia, para ir cerrando este programa, la familia y la música. ¿Cómo es el tema de la familia? Hablen, bueno, aquí está Mamita María, esta virgen, me la regaló usted a mí. Quiero aquí mostrarla, y aquí la tengo en Cívica. Hablemos un tanto de su familia. ¿Cómo está integrada su familia? Bueno, mi familia somos mi esposa. ¿Qué se llama? Marbeluz. ¿Hay fotos o no? Vamos a mostrar las fotos de la familia de este hombre nacido en el norte de Santander, en las tierras no tan cercanas de Ábrego, venido desde pequeñito a la ciudad de la Atalaya, que estudió en el colegio departamental, que cuidaba carros en el malecón con su mamá, que tan solo podía dormir 3 horas para poder coger carros y luego irse para el colegio, que se graduó, que luego se fue para la policía, que luego de irse para la policía decide estudiar Derecho y se entregó también a la familia, a Dios y a la Virgen. Su señora, el nombre de su señora, el resto de sus hijos, y también, por favor, hábleme del tema espiritual. Bueno, con mi esposa Marve tenemos 3 hijos, Valentina, la mayor. Ahí está la señora, ¿y usted? ¿Se casaron hace cuánto? 23 años. Sí, muy bien. ¿Y tienen 2 hijos? 3 hijos, Valentina, sí. Tomás y Jerónimo. Valentina, Valentina, 20 años. Sí, mostremos la foto, de la foto que tenemos de Valentina. Valentina está por acá con nosotros, no quiere ir en cámara, no se va a sentar, Valentina, venga, siente, no es los nervios. Para que vean a Valentina aquí toda moderna, se cayó y se rompió los blue jeans. Venga, Valentina, ¿cómo está? Aquí está Valentina. Valentina, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 19 años. ¿Y qué estudia? Estudio psicología en la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta. En la Simón Bolívar. ¿En qué semestre va? Voy en 5º semestre. ¿Y su hermano Tomás qué edad tiene? Tomás tiene 13 años. 13 años. ¿Dónde estudia? En el seminario menor. ¿Y Jerónimo, que ha estado aquí entrando y saliendo, qué hace? También estudia en el seminario menor. Ah, sí, en el seminario. Sí, señor. Qué bueno. Entonces, aquí está parte de la familia, ya vimos la señora. Sigamos hablando de la familia y quédese ahí. Queda invitada Valentina. Bueno, yo creo, no estoy totalmente seguro que
el motor de todas las familias es la mamá, Sí. realmente, es la mamá. Y lo digo porque la espiritualidad en nuestro hogar la empezó mi esposa. Ella hacía el Santo Rosario, la coronilla, sus actos espirituales, y nosotros, eso nos empezó a Ella llamar fue la que arrancó atención. con la historia. ¿Hace Sí. cuántos años? Ella, yo creo que recién casados, ella hacía el rosario. Usted es muy yo mariano. No lo hacía, yo no lo hacía. Sí, no cuéntele lo hacía. cómo es un mariano a la gente. Bueno, lo primero es reconocer a la Santísima Virgen María como nuestra madre, la madre universal de todo lo creado. Eso es lo primero. Es nuestra madre espiritual, es la madre de Dios. Y bueno, son temas de una profundidad teológica inmensa, pero hay que empezar por eso, por reconocerla a ella como nuestra madre, por tenerla a ella a nuestro lado, a quien le podemos pedir lo que queramos, y ella lo va discerniendo y nos va intercediendo por lo que realmente necesitemos. Ella intercede ante su hijo. Claro, pero ante su hijo, pero recordemos ante la Santísima Trinidad, para llamarlo Sí, un Padre, poquito más Hijo, amplio. Padre, Un Hijo y poquitico Espíritu más amplio, Santo. sí, O sea, exacto. es el combo completo. Exactamente. El combo espiritual Así es. completo. Sí. La mamita María intercede por nuestras peticiones. Ese es el espíritu. Y como tal tenemos que amarla, orarle y también acompañar a otras personas, porque la espiritualidad no está únicamente en rezar o en orar, también está en servir. Claro, claro. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, Sí, así es. dice un gran santo. Pero Sí. de ahí en adelante, pues podemos nosotros pensar Ese es en- el del Calazán, ¿verdad? Así es. Así es. Pero Sí. apliquemos eso. San José de Calazán. ¿La repetimos? El que no. Quien no sirve para vivir, el quien no vive para servir, no Sí. sirve para vivir. Y es que, Y San Juan Bosco dijo, buenos cristianos, honestos ciudadanos. así es. Y es que recordemos para el tema del servicio, recordemos nada más a la Santísima Virgen María. Cuando el ángel le dijo que su prima Santa Isabel tenía 6 meses de estado de embarazo, ¿ella qué hizo? Ella le dijo a su esposo, San José, tengo que ir a visitar a mi prima. Y estuvo ella sirviéndole 3 meses. Entonces, esa es la actitud que debemos asumir nosotros, una actitud de servicio. Y servicio en todo lugar, en nuestro trabajo, pero por supuesto, nuestro hogar, el punto de partida es nuestro hogar, que nuestro hogar esté lo suficientemente atendido por uno como para ir a servir a otros lugares. Bueno, y ahora también lo he visto en las plataformas. Hablemos eso de su paso por Spotify. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, prenda el micrófono, mi querida Valentina. Pues yo pienso que ante todo, pues la evangelización va desde la casa, desde Sí. el hogar. Sí. Ya teniendo nosotros bases y principios, ellos como padres a nosotros, ya ir a un paso más adelante y evangelizar el pueblo, Sí. la gente, y dar como ese amor hacia el otro, como Dios o Jesús nos lo dio a nosotros. Muy lindo, muy lindo. Es una persona también muy espiritual. Hablemos de lo de Spotify, lo de YouTube Música, hablemos de la música, por favor, para ir cerrando ese tema. Hablemos de qué lo inspira a hacer música y de qué tema musical igualmente le impacta. Ya, bueno, habíamos visto unas imágenes de una comunidad de Lazos de Amor Mariano. Esa es una comunidad católica que realmente forma misioneros, y al interior de esa comunidad, dentro de esa formación, empezó en mí como a generarme
otra faceta en donde en algunos grupos de oración que se hacían allá, yo empecé como a recibir, digamos, ese don de escribir canciones. Inicialmente eran canciones totalmente espirituales, y dije, no, esto hay que compartirlo. Entonces escribí, bueno, decir escribí se queda un poco corto porque realmente el que hace la obra es Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a uno y lo guía a uno tanto que hasta una jaculatoria me regaló, una que dice, Señor, escribe en mi pensamiento lo que quiera que diga este documento. Sí. Así como cuando uno se enfrenta a la hoja en blanco, uno dice esa jaculatoria que lo regaló el Espíritu Santo, Señor, escribe en mi pensamiento lo que quieras que diga este documento. Sí. Y sale y fluye. Sí, entonces fluye. Así ocurrió. Ahí llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a uno lo que tiene que hacer. Entonces el Espíritu Santo me regaló esas canciones y yo dije, no me puedo quedar con esto. Entonces ahí es donde ustedes pueden ingresar a cualquier plataforma de streaming o cualquier plataforma musical, no solamente en Spotify. ¿Cómo lo buscan? En YouTube Music, por el nombre mío, Albeiro Alonso Arévalo. Coloquemos el nombre, por favor, Albeiro Alonso Arévalo Vergel. Albeiro Alonso Arévalo Vergel. En cualquier plataforma. Y ahí les va a salir no solamente canciones espirituales, que hay muchas, pero ¿qué ocurrió? Todo ocurrió que hay una forma que el Espíritu Santo se inventó, digo yo, y es que hay personitas que no les gusta escuchar una canción espiritual, Entonces el Espíritu Santo dijo, bueno, como no quieren escuchar de entrada una canción espiritual, entonces usted va a componer canciones seculares. Entonces, ¿cuáles son las canciones seculares? Vallenatos, rancheras, baladas, salsas. Entonces, me regaló esas canciones seculares, pero claro, esas canciones seculares no llaman a ningún vicio, no llaman al trago, a la lujuria, no llaman al pecado. Simplemente son vivencias, incluso son canciones como por ejemplo, si un esposito se pelea con su esposa, pues ahí está la canción para que se reconcilien. O si alguien quiere pedirle matrimonio a alguien, ahí está la canción. Son canciones seculares, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Me regaló esas canciones seculares como gancho. Entonces usted coloca una canción secular mía, diga, Así no juego yo, que para mí, siendo una canción secular, es el himno nacional o el himno internacional. Yo sé cuál es ese. Así no juego yo. Para no poner cachos. Exactamente. Yo me la sé. El himno nacional. ¿Cómo es? O sea, que una mujer casado. se le acercó a usted y usted dijo, así no juego yo. Así no juego yo. Así no juego yo. Muy bien. La de no poner cachos, para los que sepan, secularmente. Y esa canción es tan bendecida que está en 5 géneros musicales. Está en salsa, está en bachata, está en merengue, está en vallenato. Si la podemos buscar y descargar para cuando terminemos el programa, la dejamos rodando. La canción Anticachos, así no juego yo, así no juego yo con J. Y lo pueden buscar en las plataformas como aparece, Albeiro Alonso Arévalo Vergel, así lo pueden buscar. Esas y otras canciones. Venga, ponga los zapatos y venga, Jerónimo, o venga sin zapatos para terminar. No, bueno, usted no quiere venir, ¿no? Bueno, entonces así no juego yo. Sí, entonces... pero hay otras que son entonces, de amor a María, amor a Dios. Claro, ese es el gancho. Ese es el gancho. Entonces, no, pero es que hay unas mucho más seculares y usted escucha una canción secular, un vallenato, un merengue, una ranchera, y después de esa, Spotify o la plataforma musical le envía directamente a una espiritual. Sí. Entonces usted se queda escuchando, usted se queda,
Ah, bueno, entonces luego vino otra secular y otra espiritual. Entonces esa es una forma para que aquellas personas que están un poco lejanas de Dios, de pronto escuchen. Mire, le hago ese comentario. ¿Qué días una compañerita del CTI, una amiga del CTI, me escribió que tenía mucha rabia, que estaba enojada? Entonces yo le dije, pues métase a Spotify, escuche la canción Ayúdame. Es una canción que me regaló el Espíritu Santo para cuando uno tiene ira, cuando tiene rabia. Ayúdame. Ayúdame. Sí. Y me llamó luego, como a las 2 horas, dijo, la escuché 5 veces. Qué chévere, qué chévere. Oiga, Albeiro, muchas gracias. Tenemos que irnos. Seguramente vamos a tener otros momentos para compartir con usted. Hemos compartido parte de su vida, que ha sido muy interesante. Venga, si quiere venir. Usted es el dueño aquí de la casa, Jerónimo, siéntese aquí, que ha compartido así. ¿Cómo es que sentó primero para la foto? En la primera foto, ¿cómo es que está? Eso, muy bien, Jerónimo. Entonces, muchas gracias por haber venido con su familia. Esta es la casa de los cucuteños. Vean esta entrevista, compártanla. Habla de todo gran parte de su vida y quiero que cerremos su participación. Gracias, Albeiro. Muchas gracias a usted, doctor Don Amaris, por esta invitación y agradecerle a Norte de Santander, a Cúcuta, por haber recibido en su seno a este hijo de esta tierra, y recordarles que estamos en la Defensoría del Pueblo para atenderlos y recibirlos en sus necesidades dentro de lo que podamos atender. Pues muchas gracias, Albeiro, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros televidentes por haber compartido este hermoso programa con Albeiro Arévalo. Albeiro Arévalo, abogado, que ha servido mucho desde la Defensoría del Pueblo, coordina a los abogados de la Defensoría, de una parte de los abogados. Además de eso, entregado a Mamita María, a Dios, entregado a su familia, nacido en Ábrego, criado en Atalaya, ex policía de servicio a la comunidad. Estos son los ejemplos que queremos dar para que siempre nos sentamos orgullosos y pensando que debemos ser muy buenos seres humanos. Muchas gracias, Dios bendiga.